muy buen día. Perfecto. Hoy día vamos a conversar de un tema que yo creo que está hace rato ya delante nuestro y la verdad es que no tenemos muy claro, por lo menos a mí me pasa, de qué se trata, cuál es el concepto, qué hay detrás de esto, por qué han aparecido una serie de personas que se han ido poniendo, de mujeres que se han ido poniendo en la palestra, algunas a favor, otras en contra, algunas, para mi gusto por lo menos, un poco exagerado. Vamos a hablar del feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Cuál es el concepto? Hay muchos tipos de feminismo. ¿Qué pasa si uno no es feminista? No sé, machista? Vamos a conversar con Catalina Siles. Ella es socióloga, es candidata a doctora en sociología de la Pontificia Universidad Católica y es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. ¿Cómo estás, Catalina? Tanto tiempo, mucho gusto. Mucho gusto, mira, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de conversar de un tema que es muy complejo, así que espero poder dar podríamos estar como muchas horas conversando sobre esto, así que espero Exactamente, poder bueno, dar algunas como respuestas a este tema. justo, a ver, yo creo que partamos por lo básico, definamos lo que es feminismo, porque de repente, bajo el alero del feminismo, se han hecho causas que por decirlo menos, no sé, para mí por lo menos son muy demasiado exageradas. Cuéntame un poquito qué es, cuál es el concepto, qué debemos entender por feminismo. A ver, es un concepto complejo, yo creo porque como algo señalabas tú, no hay un feminismo, ¿cierto? Hay mucho feminismo y muchas veces estas distintas corrientes o movimientos en franca contradicción entre sí. Pero si tal vez uno tuviera que buscar como qué tienen en común todos los feminismos, por lo menos así en la base, en la raíz, es como la búsqueda de la igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Así como bien básico, y obviamente de ahí se desprenden muchas diferencias, porque va a depender de qué consideramos por igualdad, en qué ámbitos debemos buscarla, cuál es nuestra comprensión, ¿verdad?, de la diferencia entre los hombres y las mujeres, porque si encontramos que hay una diferencia, si esa diferencia es relevante o no, y también, bueno, qué tipo de mecanismos estamos dispuestos a llevar a cabo para llegar a esa igualdad. Y como decía antes, eso, qué tipo de igualdad, etcétera. Pero digamos, si uno pudiera así como definir estilo diccionario así muy básico, bueno, el feminismo que busca y que buscaba originalmente como proyecto, la igualdad, digamos, entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida. A ver, Catalina, dentro de lo que del estudio que ustedes hacen, de la investigación dentro de este Instituto de Estudios de la Sociedad, yo me imagino que lo han estudiado, que lo han trabajado, que han visto no solamente el pasado, no solamente el hacer historia con respecto al feminismo, que hay muchas luchas que han logrado en buena lid. ¿No? El tema del feminismo, ya no solamente el tema lo primero que uno piensa, bueno, el tema del voto, ¿no? De las mujeres. Pero hay muchas otras cosas en las que hay distintos movimientos que han llegado incluso, no sé, para mi gusto por lo menos, a distorsionar el tema del feminismo, del pedido de lo que significa feminismo. Cuéntame dentro de este abanico de lo que podría haber varios tipos, ¿no? ¿Qué han visto ustedes? ¿El feminismo es rechazado, es propiciado por las mismas mujeres? ¿Cómo es el tema? Es un tema complejo porque, claro, no sé, por ejemplo, te hablaba de esta como definición básica, ¿cierto? La búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que en general hay como mucha adherencia, digamos, tanto de hombres como de mujeres a esta idea. El punto es cómo se concreta, ¿cierto? Y ahí es donde uno puede encontrar más o menos diferencia y donde es complejo también como definirse o no como feminista, ¿cierto? Porque claro, no sé, uno piensa en la primera hora del feminismo, ¿cierto? De fines del siglo XIX, principios del XX, que buscaba, por ejemplo, la igualdad de derechos civiles y políticos, lo que tú mencionabas,
igualdad de voto, o sea, poder votar, participar en política, entrar, por ejemplo, poder estudiar, entrar a la universidad, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? De ciertos derechos civiles, de derecho de propiedad. Entonces, esa fue como el objetivo inicial, ¿verdad?, de la primera ola del feminismo, lograr esta mayor participación de la mujer en el ámbito público, ¿cierto? Y yo creo que casi todos, ¿no?, o todos podemos coincidir que eso era justo, digamos, necesario y que ha sido como un avance social, ¿cierto? Ahora, después vienen la segunda y la tercera ola del feminismo, donde ahí, bueno, a mi modo de ver, llegan temas más complejos, ¿cierto? O sea, porque ahí, por ejemplo, claro, ya no es esto, sino también se busca como cierta igualdad en el ámbito privado, que también en principio está bien, ¿cierto? O sea, es difícil que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el ámbito público si no hay un cambio en el ámbito privado, ¿cierto? Por ejemplo, si las mujeres, eso, todavía tienen todavía tienen que hacerse cargo de todo el ámbito doméstico, bueno, difícilmente van a lograr una participación efectiva en el ámbito público. Y si bien este objetivo está muy bien, a veces los mecanismos que se han usado para hacerlo ya no son tan positivos, ¿cierto? Como una visión más negativa de la maternidad, por ejemplo, de la familia. Entonces, claro, lo ideal sería, por ejemplo, la introducción de los hombres a la vida familiar, más que la renuncia de las mujeres a ella, que los hombres se introduzcan a la vida familiar y toda esta idea de la corresponsabilidad, ¿cierto? Que todavía estamos en deuda en ese sentido. Pero claro, se fue instalando, sobre todo hacia mediados del siglo XX, desde Simone de Beauvoir, digamos, para adelante, como una visión un tanto negativa de ese espacio, ¿cierto? Del espacio familiar, de la maternidad. Esta idea, por ejemplo, ahí empieza con más fuerza la idea de la necesidad de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Una idea como que la mujer tiene que ser autónoma de sus lazos de dependencia. Entonces la idea, por ejemplo, del aborto, ¿cierto?, que se impuso con fuerza a partir de ese momento, que para el primer feminismo no era tema, o sea, de hecho, era más bien, había una visión contraria hacia el aborto. Bueno, a partir de la segunda ola se imponen con fuerza, ¿cierto? Con esta idea de hay que hacer a la mujer autónoma, sobre todo de sus lazos de dependencia, porque son esos lazos, digamos, la que le impiden, claro, actuar, digamos, o sea, actuar en otros ámbitos y sobre todo esta igualdad. Y ahí es donde, claro, ahí empiezan las diferencias que uno puede tener con el feminismo, ¿cierto? Y después, además, empieza como un cruce con otras teorías de género, ¿cierto? Como la lucha de esta igualdad ya empieza a mezclarse con temáticas que a mi gusto ya no tienen nada que ver con el feminismo, ¿cierto? Que tienen que ver con las reivindicaciones de la diversidad sexual, ¿cierto? Y ahí empiezan como a borrarse un poco los contornos de lo que es ser hombre, ser mujer, lo que estos feminismos, digamos, queer, digamos, postmodernos llaman como el heteropatriarcado, ¿cierto? Y bueno, y ahí empieza como a aparecer mucho feminismo, el feminismo postmarxista, que ve también detrás de este ideal de igualdad también como una lucha entre hombres y mujeres, digamos, una lucha entre los sexos, que también obviamente tiene connotaciones negativas, y ahí empieza como a desordenarse un poco el puzzle y donde uno puede encontrar más diferencias. Ahora, yo no sé si tú eres de la misma opinión mía, yo soy como observadora desde fuera. Primero, ¿puede haber igualdad entre las diferencias? Yo creo que sí, o sea, sobre todo, mira, yo soy de la idea esta, que en el fondo el problema de lo que sucedía antes del feminismo y lo que el feminismo va a querer, digamos, cambiar, es que la diferencia se entienda como subordinación, ¿cierto? Uno puede
encontrar que hay diferencias, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, qué sé yo, también, por ejemplo, en relación a la familia, al cuidado de los hijos, qué sé yo. El problema es que incluso en participación en política, en el trabajo, etcétera, el problema es que esta diferencia se haya entendido como subordinación, ¿cierto?, como subordinación de las mujeres hacia los hombres. Y ese yo creo que es el problema. Y por eso se quisieron borrar estas diferencias en lugar de cambiar la forma en cómo las entendemos, ¿cierto? Diferencias que se complementan, diferencias que son valiosas para todos los ámbitos, para el ámbito privado, para el ámbito público, y que deben ser rescatadas, en lugar de tratar de eliminar esas diferencias, ¿cierto? Pero sí, yo creo que sí se puede llegar a cierta igualdad. A mí me gusta sobre todo hablar de equidad, ¿cierto? Más que igualdad, tal vez el término como más preciso para diferenciar esto es como igualitarismo, es equidad, ¿cierto? O sea, que haya cierta corresponsabilidad, que no necesariamente tiene que ser 50-50, o que haya también mayor participación femenina en el ámbito público, que no tenga tampoco que traducirse en una paridad total, ¿cierto? Que es lo que hoy día se está pidiendo, pero sí uno puede hablar de otro tipo de mecanismos que aumenten esa participación sin necesariamente llegar a una igualdad en términos numéricos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces esa igualdad esconde problemas abajo, digamos, que nos impiden verlo. Pero sí, yo sí creo que se puede llegar a cierta igualdad respetando esas diferencias, sobre todo si se consideran que ambas son valiosas y tienen algo que aportar a la vida social. Oye, respecto de eso, a ver, tú topaste ahí el tema de en el ámbito privado. En el ámbito privado, en el ámbito familiar, me imagino que es donde, bueno, no sé si más o menos, es donde se ha dado una pelea de hace mucho rato con respecto de la participación, tú dices muy bien, no tanto pensar en que la mujer deba abandonar el cuidado de su casa, de sus hijos, de su familia, sino que más bien al revés. Tratemos de que los hombres se incorporen más a ese cuidado familiar y de familia, ¿no? Supongo que ha costado muchísimo por el machismo arrastrado de siglos y de siglos y de siglos que viene para atrás, pero se crea la paradoja de que quienes más estaban, por lo menos antes, quienes más estaban al cuidado de los hijos y a cargo de la educación de sus hijos eran mujeres. Entonces nuestras mamás, nuestras abuelas eran las que echaban a los hijos del ámbito privado, del ámbito familiar. En general, ellos estaban para otra cosa, ellos eran los proveedores. Cuéntame cómo ha sido ese avance o retroceso. No sé, yo creo que avance siempre, ¿no? Me creo. Ha sido, sí, hay un cambio, yo creo que es bastante sustantivo en ese sentido. O sea, si uno piensa, por lo menos lo que yo conozco, ¿cierto?, y lo que he estudiado respecto, no sé, la diferencia de nuestros padres a nuestros abuelos, y así uno va para atrás, y sí, hay una diferencia, ¿cierto? O sea, uno siempre puede encontrar personas o grupos en los que esa diferencia es menos notoria, pero yo creo que en general ha habido un cambio en ese sentido, ¿cierto? Ahora, a mí me parece un cambio que todavía es muy insuficiente, ¿cierto? O sea, todavía, sobre todo en ciertos grupos sociales, sigue habiendo como mucha desproporción en quien asume las responsabilidades familiares. Y sobre todo mucha desproporción porque cuando uno, por ejemplo, ve las cifras de mujeres que trabajan remuneradamente fuera del hogar, que ha ido aumentando, no ha tenido como contrapeso una igual introducción, digamos, de los hombres en la vida familiar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que las mujeres terminan lo que se llama la doble jornada, ¿cierto? Que trabajan remuneradamente fuera de la casa y además tienen que llegar a hacerse cargo de las cosas del hogar, el cuidado de los niños, tareas domésticas, etc. Con las consecuencias obviamente negativas que eso tiene. Entonces pasa mucho que claro, en el discurso, a veces es más en el discurso que los hombres están dispuestos a asumir esas responsabilidades que lo que sucede en la práctica, aunque como decía antes, han habido avances, pero yo creo que todavía han sido lentos y que falta mucho por avanzar.
en ese sentido, o sea, que no se condice con el cambio que ha habido de las mujeres hacia afuera, digamos, los hombres hacia adentro, entonces todavía falta mucho en ese sentido. Y tenemos el otro problema, que es el que yo he estudiado más, ¿cierto? Que es otro problema que nosotros venimos arrastrando, del ausentismo paterno, ¿cierto? O sea, mujeres que deben hacerse cargo solas, solas, literalmente 100% solas, digamos, de sus hijos, a veces, bueno, con ayuda de la mamá, la abuela, la tía, qué sé yo. Y ahí, bueno, tenemos un problema porque eso significa, claro, que hoy día 1 de cada 3 o cada 4 hogares son monoparentales con jefatura femenina y tienen que sacar adelante a sus hijas, y eso implica también mayor pobreza en términos materiales, eh, bueno, distintos problemas, ¿cierto? Y eso a veces se ve como un avance, digamos, de autonomía, de emancipación, cuando al final yo creo que la experiencia de la mayoría de esas mujeres, que para mi gusto son heroínas, es de agote, ¿cierto? O sea, de una carga muy grande, y eso también es un desafío social que tenemos por delante. Y aparte de eso, el hecho de un poco como borronearse la imagen paterna, ¿no? Dentro de la educación de ese hijo o de esos hijos, ¿no? Que no existe esa imagen paterna, y por lo tanto quizá podría haber una imagen también en detrimento, en buenas cuentas, del concepto de la autoridad, ¿no es cierto? Porque de ahí vendría, pero al no estar presente podría estar pasando eso. Yo quiero que hablemos un poquito del ámbito público. Las mujeres en el ámbito público hemos ido ganando terreno, hemos sido capaces ya de estudiar, de tener un cierto poder, por usar el tema del empoderamiento que está tan de moda hoy día. Pero, a ver, ¿tú qué piensas con respecto del tema de la paridad, por ejemplo? Que hoy día está muy de moda por el tema del proyecto de la nueva Constitución, están hablando de que la paridad sí, que no, que de repente se ha dado casos en el que, claro, yo entiendo la idea de que el ejemplo que nos dan, que de repente dice que si no le ponemos que 5 y 5, quiere decir que los hombres nos aplastan y van, no sé, 9 y 1, ponte tú. Entonces siempre se saca por ejemplo, en los grandes directorios de las grandes empresas, el porcentaje de mujeres es muy menor, que debería ponerse un tema de paridad. Pero también es cierto que de repente con este tema de la paridad hay mujeres que han subido, que han estado en lugares de privilegio de distinto tipo, ¿no? Pero que no tendrían por qué estar ahí, que no hay mérito propio detrás. ¿Qué piensas tú de esas dos posiciones? Sí. Mira, así como está formulada la paridad, por ejemplo, en la propuesta de la nueva Constitución, yo no estoy de acuerdo, me parece excesivamente rígido. Digamos, proyectar esa paridad total, digamos, a ámbitos tan amplios, ¿cierto? Creo que habría que ver más caso a caso, me parece excesivamente rígido para hacer sobre todo una propuesta constitucional. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, y me parece, a ver, antes de ir al otro, y me parece sobre todo que, claro, se enfoca mucho en el resultado sin hacerse cargo de las causas por las cuales hay desigualdad de participación en el ámbito público, ¿cierto? Porque lo que tú decías, a veces eso, ya con tal de poner cualquier mujer, etcétera, pero a veces se invisibiliza, digamos, cuáles son las barreras por las cuales las mujeres no estamos llegando al poder, ¿cierto? O sea, y que yo estoy segura que no es falta de capacidad ni talento, sino que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si las mujeres tienen que asumir un porcentaje, digamos, casi total, digamos, de las labores domésticas y el cuidado de los hijos, obviamente es muy difícil que logren participar en política, por ejemplo, o en otros ámbitos, por ejemplo, laborales, ¿cierto? Y llegar a altos cargos. Entonces, en la medida en que no nos hagamos cargo de eso, que es la base, ¿cierto? La causa, bueno,
al final estamos tapando un poco el sol con un dedo, creo yo. O sea, no estamos logrando solucionar el problema desde su raíz, ¿no? Sino que es solo como una medida parche, me parece a mí. O otro tipo de barreras nada, culturales o institucionales, económicas incluso, que puedan existir. Entonces eso, me parece que la variedad así como está planteada se enfoca mucho en el resultado y no en las causas que pueden estar provocando esa desigualdad, digamos, en el ámbito del poder. Eso por un lado. Y por otro... no, también hay un... yo sí creo que como no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, y eso es un hecho, digamos, por la razón que decía antes, ¿cierto? Por el costo que tiene para las mujeres en su vida personal y familiar, porque hay barreras económicas para esa participación, porque hay barreras institucionales de los partidos, del sistema político, porque hay barreras culturales de la forma en cómo entendemos el poder, ¿cierto? Y esta como división a veces muy tajante entre el ámbito privado y el ámbito público. Bueno, es una realidad bien compleja, ¿cierto? Que tiene muchas causalidades. Como no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, yo no tengo problema en principio con medidas de discriminación positiva o acción afirmativa, como le llaman, ¿cierto? Pero me parece que tienen que operar más a nivel de, por ejemplo, de candidaturas que de personas ya electas, ¿cierto? O sea, que en la selección, en el cargo ya electo, ¿cierto? O sea, más a priori que luego. Porque si no se pueden generar otro tipo de injusticias, ¿cierto? Esas correcciones tan fuertes, digamos, después una vez hechas las elecciones, creo que puede generar otro tipo de injusticias, eh, sobre todo si son a largo plazo. Entonces, yo creo que a nivel de candidaturas me parece bien, digamos, poner ley de cuotas y la experiencia comparada muestra que funcionan, digamos. Y pensando en eso, que deberían ser soluciones temporales, ¿cierto? En la medida en que se logren generar los cambios para que pueda haber realmente una competitividad real entre ambos. Oye, tú recién hablabas un poco del tema de las elecciones, del tema político, etcétera. Hoy día, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú con respecto del cuerpo de la mujer usado como un arma política? Porque en realidad eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? O a lo mejor es al revés. La política tomó y se politizaron estos movimientos, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sí, efectivamente, había una politización detrás del cuerpo femenino claro, uno entiende las raíces de eso, ¿cierto? O sea, al final uno de los factores sobre los cuales como que se ha establecido una desigualdad entre hombres y mujeres a lo largo de la historia, digamos, tiene que ver un poco con estas diferencias físicas, ¿cierto? Corporales, entre la mayor debilidad física femenina, ¿cierto? Eh, y también cómo se ha usado el tema de la maternidad, ¿cierto? O sea, efectivamente, para sistemas machistas o patriarcales, digamos, por llamarlo de un modo, que ese concepto tiene mucha carga, pero para reducirlo un poco, eh, sí, digamos, como que se basó o usó como excusa el tema de la maternidad para, por ejemplo, relegar a la mujer exclusivamente al ámbito privado. Y los feminismos van a querer cambiar eso. Eh, de un modo que a mi juicio es negativo, ¿cierto? A veces con una visión como negativa de la maternidad. En buenas Eh, cuentas, perdona, en buenas cuentas, el péndulo de un lado se fue para el otro. claro, exactamente. Entonces, en vez de reivindicar la maternidad, ¿cierto? Como algo, más bien, no como algo como un factor de dominación, uno podría pensarlo al revés, ¿cierto? O sea, la mujer que es capaz de dar vida, o sea, todo lo que implica la maternidad. Pero bueno,
fue así, digamos, en que como que el ámbito biológico ha sido a lo largo de los siglos en distintos pensadores como, como la justificación de esta subordinación de la mujer, y esto es lo que se ha querido cambiar, pero claro, llegando a muchos extremos, ¿cierto? Por ejemplo, esta idea de una visión como de una total autonomía, o sea, como que el objetivo final es la autonomía de la mujer, ¿cierto? O sea, como desprenderse de sus lazos de dependencia, que solo ella pueda elegir, solo ella tiene algo que decir respecto a su cuerpo, cuando en realidad, y como si por ejemplo, el niño que está en su vientre fuera un parásito, ¿cierto? O un órgano así del que uno puede disponer completamente cuando ahí hay otra vida, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, nada, pues, no hay una autonomía total sobre eso, y ahí es cuando entran las diferencias, ¿cierto? Eh, Cuéntame un eh, poquito el tema del movimiento feminista. Es muy fuerte acá en Chile. Últimamente se ha dado mucho por cosas políticas, porque aparecieron las tesis entre medio, porque aparecieron una serie de cosas que para nosotros quedamos como, ¿no? A mí por lo menos me pasa eso. Quedamos no sé, demasiado asombradas con esta irrupción tan fuerte, pero tengo entendido que afuera también lo es o ya no, o estamos nosotros en una ola un poco atrasada respecto de lo que está sucediendo fuera de Chile. claro, depende de uno con quién se compare, pero en general, claro, hay países donde ya tienen, no sé, décadas establecidas de aborto libre, entonces, claro, esto ya ni siquiera da para mucho debate. Como una bandera de Eh, lucha, digamos, ya, ya no. Claro, ya como que está un poco asumido, aunque siempre, de todas maneras, siempre es un tema que genera controversias, pero en unos países más que en otros, no sé, uno piensa en Estados Unidos, que también llevaba muchas décadas, y bueno, lo que sucedió con Roe versus Wade, ¿cierto? O sea, es una bomba, ¿cierto? O sea, que muestra que también es un tema que sigue muy candente, y que no se puede zanjar así nomás como se quiere hacer en esta constitución, y eliminar el debate cuando genera como una polarización tan grande. O sea, porque aquí hay cuestiones como antropológicas, morales, políticas, muy potentes en discusión, ¿cierto? O sea, esto no es solo la autonomía de la mujer. O sea, los que estamos en desacuerdo con el aborto creemos que, aquí, que en el feto, digamos, el niño que está por nacer es una persona, ¿cierto? Que tiene derecho y... Eh, entonces sí, yo creo que en algunos casos más, en algunos casos menos, pero todavía es un tema que genera mucha controversia, donde hay posiciones muy polarizadas que tienen que estar en el debate, que tienen que ser escuchadas y que tienen que entrar en discusión, y no zanjar esto así a las patadas, por decirlo de alguna forma, de forma muy totalitaria, por de pronto, como se quiere hacer en esta Constitución. Muchas gracias, Catalina, por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos ha aclarado bastante. En realidad, como decía hasta el comienzo, podríamos estar conversando mucho rato sobre este tema, porque hay muchas cosas que nos quedan como extrañas, ¿no? En el sentido de este nivel de tratar a todo evento el tema bueno, del aborto, el tema de la soberanía individual, el tema del empoderamiento femenino, que está tan de moda hoy día, el tema de, bueno, de la equidad de género, de la corresponsabilidad, no hablamos mucho. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Catalina. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Muchas gracias Muchísimas a gracias. ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Catalina Siles sobre feminismo. Ella es candidata a doctora en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias por haber estado hoy día con Gracias. nosotros, haber llegado a este punto de encuentro.